Joaquín estaba parado en el pasillo del edificio de su exesposa, la corbata floja, el corazón acelerado, a punto de decir la frase que podía salvarlo todo o destruirlo todo de nuevo. Porque esta no es la historia de un hombre que nunca se equivocó. Es la historia de un hombre que se equivocó 2 veces con la misma mujer, y tuvo el valor de volver sabiendo que, esta vez, había otro hombre prestándole atención a ella. Quédate hasta el final, porque lo que Joaquín hizo en esa puerta no fue un pedido de perdón. Fue la prueba de que algunas personas solo aprenden a amar de verdad después de casi perderlo todo 2 veces. La puerta del cuarto estaba entreabierta, tal como él la había dejado hacía más de 2 años, y Joaquín se detuvo allí, en el pasillo del apartamento, con la mano suspendida en el aire, sin atreverse a empujar la madera ni 1 centímetro más. Afuera, 18 pisos más abajo, la ciudad hacía el ruido de siempre. Bocinazos lejanos, el zumbido del tráfico, alguna sirena cortando la noche en algún barrio que no era el suyo. Pero ahí dentro, el silencio tenía un peso distinto. Era un silencio que aún guardaba la forma de las cosas que faltaban. La cama pequeña pegada a la pared, un dibujo torcido de un sol amarillo pegado encima de la almohada, un par de zapatillas infantiles que nunca más fueron a buscar, porque la niña que las usaba vivía ahora del otro lado de la ciudad, con un padre que solo aparecía en los fines de semana contados en el calendario del celular. Joaquín entró despacio. Se sentó en el borde de la cama pequeña que crujió bajo el peso de un hombre adulto y miró el dibujo del sol en la pared. Sofía había hecho aquello con 5 años, antes de que todo se desmoronara, antes de las cajas de mudanza apiladas en la sala, antes del silencio que se apoderó de todo el apartamento como un polvo que ya nadie tenía tiempo de limpiar. Recordaba el día exacto. Había sido uno de los pocos sábados en que se quedó en casa por completo, sin el celular vibrando sobre la mesa, sin un correo de trabajo parpadeando en la pantalla, sin esa urgencia que él mismo nunca supo explicar bien, ni a Camila, ni a sí mismo. Pasó la mano por la sábana que aún estaba ahí, doblada, esperando a una niña que ya no dormía en ese cuarto. Y fue en ese gesto simple, con la palma de la mano tocando una tela vacía, que susurró al cuarto silencioso la frase que cargaba desde hacía meses sin decirla en voz alta. Cambiaría cada reunión que llené de agenda por una rabieta suya en mitad de la noche. Nadie lo escuchó. No había nadie para escucharlo. Y tal vez ese fuera exactamente el problema. Había pasado años diciendo cosas importantes en salas de reuniones, a clientes, a una planilla de metas, y había olvidado cómo se decía algo que realmente importara a quien de verdad necesitaba escucharlo. El apartamento de los Duarte años atrás tenía ruido. Tenía el llanto de un bebé de madrugada llegando por el pasillo estrecho. Tenía pasos pequeños corriendo descalzos sobre el piso frío. Tenía a Camila tarareando bajito en la cocina diminuta mientras calentaba el biberón. Tenía el desorden de juguetes esparcidos por la sala con los que él tropezaba siempre al volver tarde de la oficina. Hoy el apartamento estaba limpio. Limpio del modo en que solo queda un lugar donde ya nadie juega, donde ya nadie existe lo suficiente como para desordenarlo. Joaquín Duarte tenía 35 años y había aprendido demasiado tarde que existe un tipo de fracaso que no aparece en ningún informe de desempeño. Cuando él y Camila se casaron, él tenía 26 años, un cargo recién conseguido en una constructora y la convicción simple de que amar a alguien era protegerlo de cualquier necesidad. Creció viendo a su padre contar monedas a fin de mes, viendo la vergüenza que eso le causaba a un hombre que nunca lograba proveer lo suficiente. Joaquín se juró a sí mismo que nunca dejaría que su familia pasara por aquello, y cumplió la promesa del único modo que sabía cumplirla, trabajando más de lo necesario, aceptando proyecto tras proyecto, como quien huye de algo sin nunca admitir que está huyendo. Cuando Sofía nació, sostuvo a su hija en brazos en el hospital y lloró como un niño. Prometió en silencio que sería el padre que él mismo no tuvo por completo. Y entonces, sin notar el momento exacto en que ocurrió, volvió a la oficina 4 días después. Dijo que era solo ese mes, que tenía una entrega importante,
que después las cosas se acomodarían. Los meses se volvieron años, y el después nunca llegó, porque siempre había una reunión nueva, una urgencia nueva, una razón que parecía demasiado legítima como para cuestionarla. Camila aguantó, no porque fuera débil. Era el tipo de mujer que cargaba el apartamento, la hija y sus propios sueños tragados a la espalda, sin quejarse nunca en voz alta, equilibrando un trabajo de medio tiempo con la casa entera sobre los hombros. Aguantó las noches de fiebre sola, sosteniendo la frente caliente de la niña mientras el marido dormía en otro cuarto después de llegar tarde, todavía de traje. Aguantó los cumpleaños en que él prometía salir más temprano y llegaba después de que el pastel ya había sido cortado entre vecinos que preguntaban, sin malicia, dónde estaba el padre. Aguantó el silencio en las comidas, el cuerpo de él sentado a la mesa y la cabeza de él en algún lugar entre planillas y preocupaciones, nunca compartidas con ella. Aguantó no ser tocada con cariño, no escuchar más un «te amo» dicho sin motivo, solo porque sí. Aguantó convertirse en rutina, convertirse en parte del escenario que él atravesaba todos los días sin realmente verla. No fue un día específico el que rompió todo. Fue una acumulación de 1000 pequeños silencios que juntos pesaban más de lo que cualquier pelea a gritos podría pesar. Cuando Camila finalmente hizo las maletas, lo hizo sin drama, con la calma de quien ya lloró todo lo que tenía para llorar antes incluso de tomar la decisión. Sofía tenía 4 años. No entendió nada más allá de que la casa cambió de tamaño y que ahora existían 2 cuartos diferentes donde guardaba su propia ropa. El divorcio llegó después, silencioso como un acta de defunción de algo que ya estaba muerto desde hacía tiempo. Joaquín firmó los papeles sin pelear por nada, porque en el fondo sabía que no tenía ningún argumento capaz de desmentir la verdad que Camila se llevaba junto con las maletas. Él había elegido otra cosa antes que a ella, repetidas veces, sin nunca decirlo en voz alta, pero demostrándolo todos los días con su ausencia. Los primeros meses solo estuvieron llenos de una rabia confusa que ni siquiera sabía bien hacia quién dirigir. Contra sí mismo principalmente, aunque tardara en admitirlo. Trabajó todavía más, como si más trabajo pudiera anestesiar el vacío de un apartamento donde ahora era la única voz, los únicos pasos, el único ruido, y eso, descubrió rápido, es casi peor que el silencio total, porque recuerda constantemente que falta todo lo demás. Fue la fecha del 6º cumpleaños de Sofía la que terminó de quebrar algo en él. Le tocaba el fin de semana con la hija, no por derecho conquistado, sino porque Camila, aún dolida, nunca fue del tipo que aleja a un padre de su hija por venganza. Organizó todo mal. Compró un regalo demasiado caro y demasiado genérico. Encargó un pastel cualquiera de pastelería. Y pasó la mitad de la fiesta pendiente del celular resolviendo un problema de obra que, entendería después, no necesitaba resolverse ese día. Sofía sopló las velas sola en un rincón de la sala, mientras el padre terminaba una llamada en el balcón. Y fue la cara de la niña en ese instante, no de rabia, peor aún, la de resignación, la que quedó grabada en él como una quemadura. Fue esa noche, después de llevar a Sofía de vuelta a casa de Camila, que entró al auto vacío, apoyó la cabeza en el volante y se quedó ahí, quieto, en la oscuridad, sin poder encender el motor. No lloró. Solo se quedó mirando las luces encendidas allá arriba, en el apartamento donde su hija iba a dormir sin él, entendiendo, con una claridad que dolía físicamente, que había pasado años corriendo tras proveer una vida que se olvidó de vivir junto a las personas, para quienes decía estar proveyendo. Así fue como llegó hasta aquel cuarto vacío, esa tarde, sentado en la cama pequeña de una hija que ya no vivía ahí, susurrándole al silencio una frase que debió haber dicho años antes, en voz alta, a las personas correctas. Tomás encontró a Joaquín en el balcón de su propio apartamento 3 días después de aquella noche en el auto, con 2 cervezas que ninguno de los dos terminó. Eran amigos desde la universidad, del tipo de amistad que sobrevive a cambios de ciudad, matrimonios y divorcios, porque no depende de la cercanía física para mantenerse intacta.
Tomás había visto a Joaquín en varios estados a lo largo de los años, animado con el primer ascenso, agotado en las noches en que el trabajo se tragaba todo, perdido en los primeros meses después de que Camila se fuera. Pero nunca lo había visto en ese estado específico, un hombre que parecía finalmente haber dejado de huir de sí mismo lo suficiente como para mirar de frente lo que había hecho. «Lo hice todo mal», dijo Joaquín mirando las luces de la ciudad allá abajo, sin el tono de quien busca consuelo, sino el tono de quien solo necesita decir en voz alta lo que ya sabía desde hace tiempo. No fue un error. Fueron años de error repetido y yo le llamaba responsabilidad. Tomás no intentó aliviar el peso de la frase con esas respuestas automáticas que la gente usa para evitar la incomodidad ajena. Solo preguntó, después de un silencio respetuoso, «¿Y ahora qué vas a hacer con eso?». La pregunta quedó flotando entre los dos como humo. Joaquín no tenía respuesta lista. Sabía lo que ya no quería hacer. No quería seguir siendo el hombre que confundía regalo caro con presencia. No quería seguir siendo solo un nombre en la lista de contactos del celular de su hija. Pero no sabía todavía cuál era el primer paso concreto entre el arrepentimiento y el cambio de verdad. Fue Tomás quien dijo la frase que quedaría martillando en la cabeza de Joaquín durante las semanas siguientes. «Nadie reconstruye la confianza con discursos, Joaquín. La confianza se reconstruye igual que se rompe, despacio, con acción repetida, sin pedir crédito por nada. No vas a arreglar 2 años con una conversación bonita. Lo vas a arreglar apareciendo, una y otra vez, hasta que Sofía deje de esperar que vuelvas a desaparecer». Esa noche, Joaquín no durmió bien. Se quedó acostado mirando el techo, repasando cada compromiso cancelado, cada promesa rota, cada vez que eligió el trabajo sin siquiera notar que estaba eligiendo, y decidió ahí, en la oscuridad, que no iba a pedir perdón con palabras bonitas, iba a pedir perdón con tiempo. Era la única moneda que de verdad significaba algo para una niña de 6 años, y sospechaba también para la mujer que había perdido. A la semana siguiente llamó a Camila, no para hablar de los dos, todavía no tenía el valor ni el espacio para eso, sino para pedir con una humildad que lo sorprendió incluso a él mismo si podía aumentar el tiempo con Sofía. No solo los fines de semana alternos previstos en el acuerdo. Quería ir a buscar a la niña al colegio algunas tardes. Quería las cenas de los miércoles. Quería, dijo él, aparecer más, si tú me dejas. Camila guardó silencio al otro lado de la línea, el tiempo suficiente como para que Joaquín se preguntara si había colgado. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba cautelosa, del modo en que habla quien ya ha sido herida lo suficiente como para no creer en promesas de cambio solo porque alguien dijo que iba a cambiar. «Yo no voy a impedirte estar con tu hija, Joaquín. Nunca lo hice. Pero tampoco voy a fingir entusiasmo por algo que ya escuché antes». «Lo sé», respondió él, y era la primera vez en mucho tiempo que le decía algo a Camila sin intentar defenderse al mismo tiempo. «No te estoy pidiendo que me creas ahora. Solo te pido la oportunidad de demostrarte, con el tiempo, que esta vez es diferente». Ella aceptó, no porque le creyera de inmediato, sino porque negar tiempo entre padre e hija nunca había sido su estilo, y porque alguna parte cansada y cautelosa dentro de ella quería, sin admitirlo en voz alta, que aquello fuera verdad. Las primeras semanas fueron torpes. Joaquín buscaba a Sofía en el colegio, y la niña subía al auto con la mochila a la espalda y la mirada baja, respondiendo con monosílabos a cualquier intento de conversación. Él le preguntaba sobre el colegio, sobre los dibujos, sobre el almuerzo, y recibía bien, no sé, normal, respuestas de una niña que aprendió del peor modo posible, que no servía a abrirse demasiado con un padre que podía desaparecer de nuevo en cualquier momento. Joaquín no forzó nada. Recordó las palabras de Tomás y entendió poco a poco que insistir en conversar solo alejaría más a Sofía. En cambio, simplemente apareció. Todos los miércoles, puntual, esperaba en la puerta del colegio, incluso en las semanas con reunión agendada. Reuniones que aprendió a reprogramar, rechazar o simplemente abandonar antes de tiempo, algo impensable 2 años atrás. Llevaba a Sofía a tomar helado, no porque fuera el plan más emocionante del mundo,
sino porque les daba tiempo de estar sentados uno al lado del otro, sin presión de conversar, solo existiendo en el mismo espacio. Fue en una de esas tardes de helado, en la sexta semana, que algo cambió. Sofía tenía el helado derritiéndose en la mano, distraída mirando pasar los autos, cuando preguntó, sin mirar a su padre, ¿vas a cancelar otra vez la próxima semana? La pregunta golpeó a Joaquín como un puñetazo en el pecho, pero no desvió la mirada. Miró a su hija, esperó a que ella lo mirara también, y respondió con la voz más firme que pudo encontrar. No voy a cancelar, y si algún día necesito cambiar el horario, te aviso antes y lo reprogramamos juntos. Te lo prometo, Sofía, y lo voy a cumplir, aunque te tome tiempo volver a creerme. Sofía no respondió nada, pero, por primera vez en meses, dejó que su mano pequeña se acercara más a la de él en el asiento del auto, sin alejarse cuando los dedos casi se tocaron. Joaquín empezó a estudiar, de noche, después de que Sofía volvía a casa de su madre, videos y textos sobre cómo hablar con niños que habían pasado por una separación, sobre paciencia, sobre reconstruir confianza sin apuro. Aprendió a dejar el celular en el auto durante el tiempo con su hija. Aprendió a sentarse en el suelo de la sala cuando iba a buscarla y jugar 5 minutos con los muñecos que Sofía dejaba tirados en vez de quedarse parado en la puerta esperando. Camila observaba todo de lejos, con la desconfianza todavía viva, pero también con una curiosidad silenciosa que ella misma no esperaba sentir. Veía a Sofía volver de las tardes con su padre un poco más ligera cada semana, contando pequeños detalles sin que le preguntaran de qué habían hablado. El juego que inventaron esperando que cambiara el semáforo, el chiste tonto que la hizo reír por primera vez en mucho tiempo. Y Camila, a pesar de todo, a pesar de lo que había aprendido a la fuerza sobre no creer en cambios anunciados, empezó a notar que aquello no parecía un anuncio. Parecía un hábito siendo construido, ladrillo a ladrillo, del único modo en que un hábito de verdad se construye, repitiéndose sin público, sin necesitar aplausos para continuar. Hubo una tarde de miércoles en que llovió fuerte y el tráfico se volvió un nudo, y Joaquín quedó parado casi 1 hora en el mismo cruce, el corazón latiendo más rápido de lo debido por un simple retraso. Años atrás, habría dejado a Sofía esperando sin explicación, confiando en la comprensión de una niña demasiado pequeña como para reclamar. Esta vez, llamó apenas notó el embotellamiento, la voz tensa, casi disculpándose antes incluso de tener motivo. Voy a llegar unos 20 minutos tarde, pero voy a llegar. Dile que ya voy en camino. Cuando finalmente llegó, empapado, Sofía lo esperaba en la puerta junto con la directora, y en vez del rostro cerrado que él temía encontrar, vio algo distinto. La niña sonrió, pequeño, contenido, pero real, y corrió hacia el auto sin reclamar por el retraso. Fue un detalle demasiado pequeño como para que cualquier persona ajena lo notara, pero para Joaquín fue la primera prueba concreta de que algo, finalmente, estaba empezando a reconstruirse. Los meses fueron pasando, y la rutina entre Joaquín y Sofía dejó de ser un esfuerzo visible para convertirse simplemente en vida. Los miércoles de helado se volvieron miércoles de tareas escolares en la mesa de la cocina de él, porque Sofía empezó a pedir quedarse más tiempo, y Camila, poco a poco, fue cediendo ese espacio extra sin convertirlo en una negociación difícil. Los fines de semana alternos se transformaron en fines de semana completos, con derecho a pijama, película y panqueques mal hechos a la mañana siguiente, porque Joaquín nunca había sido bueno en la cocina y no se molestaba en ocultárselo a su hija, que se reía de la harina esparcida por la mesada. Fue en una de esas mañanas de panqueques que Camila apareció más temprano de lo acordado para buscar a Sofía, y se encontró con la escena por la puerta entreabierta antes de tocar. Padre e hija cubiertos de harina hasta los codos, riendo a carcajadas de algo que ella no alcanzó a escuchar. La cocina en completo desorden y Sofía sentada en la barra, balanceando las piernas, contando una historia cualquiera, mientras Joaquín fingía prestar toda la atención, escuchando de verdad.
Camila se quedó parada ahí, en el umbral de la puerta, más tiempo del que pretendía. No era exactamente sorpresa lo que sentía. Era otra cosa, más complicada, una mezcla de alivio al ver a su hija tan cómoda y un nudo antiguo en el pecho. El tipo de nudo que aparece cuando se reconoce, de repente, algo que se deseó durante años y nunca se recibió. Joaquín la vio parada en la puerta y su sonrisa cambió. No desapareció, pero se volvió más cautelosa, como siempre que Camila estaba cerca. Todavía no habían hablado sobre lo que estaba pasando entre los dos, porque en realidad ni ellos sabían nombrarlo bien. Las entregas de Sofía en la puerta del edificio, que antes duraban lo que tarda una frase seca, se fueron estirando despacio. Primero fueron 5 minutos poniéndose al día sobre el colegio. Después, 10 minutos de café tomado de pie en la cocina. Después, sin que ninguno de los dos lo admitiera claramente, se convirtieron en conversaciones de media hora sobre nada en particular, sobre el día, sobre algún problema tonto del trabajo, sobre una serie que ambos veían por separado y comentaban como si todavía compartieran el mismo sofá. «Está bien diferente», dijo Camila aquella mañana de la harina, todavía parada en la puerta, la voz más suave de lo que pretendía. «Está feliz», corrigió Joaquín con cuidado como quien maneja algo frágil. «Y quisiera poder decir que me merezco todo el crédito por eso, pero creo que ella solo estaba esperando que alguien apareciera de verdad. Yo solo decidí aparecer». Camila no respondió en el momento. Cruzó la cocina, ayudó a limpiar un poco el desorden sin que nadie se lo pidiera, y los tres terminaron esa mañana sentados a la mesa, comiendo los panqueques torcidos, riéndose de las formas extrañas que habían salido de la sartén. Fue la primera vez, en más de 2 años, que los tres estuvieron juntos en una mesa sin que hubiera tensión, flotando en el aire, como una nube a punto de estallar. Después de ese día, algo cambió de forma sutil pero irreversible. Camila empezó a aceptar las invitaciones que antes rechazaba por reflejo. Un café rápido mientras esperaban que Sofía saliera del dentista, que la llevara cuando su auto estaba en el taller. Una conversación más larga por teléfono por la noche, sobre temas que ya no tenían nada que ver con custodia compartida ni horarios de entrega. Ella seguía guardando distancia, todavía elegía las palabras con cuidado, pero la desconfianza que antes era una pared sólida se fue convirtiendo, poco a poco, en una cerca baja, algo que seguía ahí, pero que ya no impedía tanto. Joaquín, por su parte, aprendió a no forzar el paso por esa cerca. Había aprendido, con Sofía, que la confianza no se conquista con prisa, y aplicó la misma paciencia con Camila, incluso cuando el pecho le dolía de ganas de decir todo lo que sentía de una vez. En cambio, siguió apareciendo. Siguió siendo puntual. Siguió preguntando por su día con interés genuino sin esperar nada a cambio. El verdadero punto de inflexión llegó en una noche de octubre, cuando Sofía se sintió muy mal del estómago durante una cena en casa de Joaquín, y él, sin dudarlo, llamó a Camila no porque no supiera qué hacer, sino porque pensó que ella debía saberlo. Debía estar cerca si quería. Camila llegó en 20 minutos. Encontró a la niña ya más calmada, envuelta en una manta en el sofá, con Joaquín sentado a su lado, un recipiente por precaución al alcance de la mano, un paño húmedo en la frente de la niña, todo resuelto con una competencia tranquila que él simplemente no tenía años atrás. «No necesitabas venir», dijo él en voz baja cuando Camila entró. «Yo me estaba haciendo cargo». «Lo sé», respondió ella mirando el paño en la frente de Sofía, la forma en que él había resuelto todo solo sin entrar en pánico, sin esa desesperación de hombre que nunca antes había cuidado a una hija enferma. «Sé que te estabas haciendo cargo. Por eso vine, porque quería verlo con mis propios ojos». Esa frase quedó entre los dos como algo que necesitaba tiempo para ser comprendido del todo. Se quedaron toda la noche ahí, turnándose para revisar la fiebre de Sofía, conversando bajito en la cocina mientras la niña dormía, sobre nada y sobre todo, hasta que el reloj pasó la medianoche y ninguno de los dos había notado el paso del tiempo. Fue esa noche que Joaquín, sin planearlo, sin ensayar ninguna frase bonita,
Preguntó si podía tomarle la mano solo por un instante, mientras ambos estaban sentados uno al lado del otro en el sofá, exhaustos, esperando a que el sueño de Sofía se afirmara del todo. Camila miró la mano extendida durante un tiempo lo suficientemente largo como para doler, y luego, despacio, puso su propia mano encima de la de él. No dijeron nada. No hacía falta. El silencio de esa sala, por primera vez en años, no era el silencio que dolía, que era el silencio de dos personas que habían aprendido, cada una a su manera, que reconstruir algo no significa fingir que nunca se rompió. Significa elegir, con los ojos bien abiertos a todo lo que ya salió mal, intentarlo de nuevo de todos modos. En las semanas siguientes, sin anuncios grandiosos, sin fecha marcada, los dos fueron acercándose como quien reaprende un idioma que ya supo de memoria. Cenas después de que Sofía dormía en casa de la abuela. Caminatas cortas al final de la tarde, sin destino fijo, solo para estirar una conversación que ninguno de los dos quería que terminara. Un beso, finalmente, una noche cualquiera de jueves, sin guión, sin escenario preparado, solo dos adultos cansados de fingir que no sentían lo que sentían. Sofía fue quien lo notó primero, incluso antes de cualquier conversación formal entre sus padres. Notó las miradas que duraban un segundo más de lo necesario, la forma en que su padre empezó a pasar a buscar a su madre en auto, aun cuando no era necesario, las risas más sueltas durante la cena de los tres juntos, que volvieron a suceder con una frecuencia que ya no parecía coincidencia. Una noche, acostada en la cama, antes de dormir, preguntó con esa naturalidad que solo los niños tienen frente a preguntas enormes. ¿Volvieron a ser novios? Camila y Joaquín se miraron por encima de la cabeza de la niña, sorprendidos por la pregunta directa. Y fue Joaquín quien respondió primero, sentándose en el borde de la cama, eligiendo las palabras con el cuidado de quien sabe que habla con alguien que ya fue lastimado antes. Nos estamos reconociendo de nuevo, hija. Despacio, sin ninguna prisa, y vas a ser la primera en saberlo, te lo prometo, si esto se convierte en algo más grande. Sofía pareció satisfecha con la respuesta, o demasiado cansada como para insistir, y cerró los ojos con una media sonrisa que ninguno de los dos supo interpretar del todo, pero que cargaba, sin que ella misma supiera nombrarla, la semilla de una esperanza que la niña venía guardando desde mucho antes de lo que cualquiera imaginaba. La propuesta llegó un martes cualquiera, en medio de una reunión que ya debía haber terminado hacía una hora. El director de la constructora llamó a Joaquín a una sala reservada y le ofreció la coordinación de un proyecto grande, el más importante de su carrera hasta entonces, con un aumento de sueldo que cambiaría de verdad la vida de la familia. Era exactamente el tipo de oportunidad que 3 años atrás Joaquín habría aceptado sin siquiera preguntar los detalles. Tan grande era su hambre de demostrar su valor a través del trabajo. Esta vez, dudó. Preguntó por la carga horaria, por los viajes, por cuánto exigiría eso de las noches y los fines de semana. El director respondió con la sinceridad de quien no tenía tiempo para rodeos. Iba a exigir bastante, sobre todo los primeros 6 meses. Joaquín aceptó de todos modos. Se dijo a sí mismo que lograría equilibrarlo todo, que ya había demostrado que sabía priorizar lo que importaba, que esta vez sería diferente porque él era diferente. Y en las primeras semanas fue de verdad diferente. Se esforzó por mantener los miércoles con Sofía, por no cancelar las cenas con Camila, por dejar claro, en voz alta, que el trabajo no se iba a tragar todo lo demás otra vez. Pero el proyecto creció más rápido de lo que esperaba. Las reuniones empezaron a invadir los horarios que antes eran sagrados. Una cena se postergó por una entrega urgente. Después otra. Joaquín empezó a llevar la notebook a casa de Camila, prometiendo que era solo para revisar un correo rápido, y el correo rápido se convertía en una hora de trabajo mientras Sofía esperaba, sentada a su lado en el sofá, preguntando cuándo terminaría para ver juntos la película acordada. Ya, hija. 5 minutitos más, decía él, sin despegar la vista de la pantalla, sin notar que esa frase era exactamente la misma que había dicho cientos de veces años atrás, antes de que todo se viniera abajo. Al principio,
Camila no dijo nada. Entendía que los proyectos grandes tienen fases intensas, que nadie es perfecto, que dar un poco de margen de vez en cuando es parte de cualquier relación adulta. Pero las semanas se fueron acumulando y el patrón se hizo difícil de ignorar. Joaquín llegaba cansado y de mal humor, respondía con frases cortas, secas, sin esa atención genuina que tanto había conquistado de ella y de Sofía en los meses anteriores. Dejó de preguntarle por su día. Dejó de tomarle la mano al caminar por la calle, alegando que tenía las manos ocupadas con el celular, respondiendo mensajes de trabajo que parecían no tener fin. Las conversaciones de media hora por teléfono, por la noche, se fueron reduciendo a 5 minutos cansados, con él bostezando en medio de las frases, claramente en otro lugar mentalmente, aunque estuviera ahí físicamente. Una noche de sábado, Camila preparó una cena especial, del tipo que ya no hacía desde hacía tiempo, con la mesa puesta, velas encendidas, en un intento silencioso de recuperar algo que sentía escapándosele entre los dedos. Joaquín llegó 40 minutos tarde, todavía de traje, disculpándose rápido antes de sentarse a la mesa y, 20 minutos después, tomar el celular para responder un mensaje del director sobre un problema en la obra. ¿Puedes dejar eso para después?, preguntó Camila, la voz más tensa de lo que pretendía. Es rápido, te lo prometo, respondió él, los ojos ya fijos en la pantalla, los dedos tecleando deprisa. Camila se quedó mirando su propio plato, sintiendo una sensación que conocía demasiado bien, una sensación que había jurado no volver a sentir, la de estar sentada a la mesa con alguien físicamente presente y completamente ausente al mismo tiempo. No dijo nada esa noche, pero algo dentro de ella, que se había permitido relajarse en los últimos meses, volvió a cerrarse, despacio, como una puerta que cruje antes de trabarse del todo. Fue más o menos por esa época que Andrés empezó a aparecer con más frecuencia en su vida. Era arquitecto, trabajaba en el mismo edificio donde Camila atendía clientes, en el despacho de contabilidad, donde había vuelto a trabajar tiempo completo, y se cruzaban casi todos los días en el ascensor, en el café de la esquina, en las reuniones de administración del edificio que se hacían una vez al mes. Andrés era amable de un modo que no parecía calculado. Preguntaba por su día con curiosidad genuina, recordaba pequeños detalles que ella mencionaba de pasada. Se reía de sus chistes de un modo que hacía que Camila se sintiera, por primera vez en mucho tiempo, realmente vista. No había nada malo al principio. Eran solo conversaciones de pasillo, cafés ocasionales cuando coincidían los horarios, mensajes esporádicos sobre algún tema de trabajo que se extendían, sin que ella notara exactamente cuándo, hacia temas personales. Andrés nunca cruzó ninguna línea evidente, pero había, en las entrelíneas de esa atención constante, algo que Camila extrañaba desde hacía tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentía. La sensación de ser notada, de ser escuchada sin apuro, de importarle a alguien en ese momento específico, sin competencia del celular, sin la mitad de la atención puesta en otro lado. Una tarde de viernes, Andrés la invitó a tomar un café después del trabajo, sin apuro por volver a casa, solo para conversar. Camila aceptó. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, y él le contó sobre un proyecto que estaba desarrollando, los ojos brillando de entusiasmo genuino, y le preguntó por sus planes, por lo que ella quería para sí misma, no como madre, no como exesposa, sino como Camila, simplemente. Nadie le había hecho esa pregunta en mucho tiempo. Volvió a casa esa noche con una sensación extraña instalada en el pecho, una mezcla de culpa y de algo que se resistía a nombrar. No había hecho nada malo, pero sabía, con esa claridad incómoda que viene de conocerse demasiado bien, que había sentido, durante esa hora de café, una ligereza que hacía mucho no sentía en casa, y que eso, por sí solo, ya era una señal de algo que necesitaba atención. Esa misma noche, Joaquín llamó para avisar que llegaría tarde otra vez, que tenía una reunión de último momento que no podía postergar. Camila escuchó la excusa, demasiado familiar, y sintió el pecho apretarse con una mezcla de rabia y tristeza
que conocía bien. Colgó el teléfono, miró la mesa puesta para una cena que una vez más no iba a suceder como había planeado, y se quedó ahí, parada en la cocina silenciosa, preguntándose, por segunda vez en su vida, si estaba a punto de repetir un error que juró no repetir nunca, el de aceptar migajas de atención, como si fueran un banquete completo. Sofía también notó el cambio, del modo en que los niños siempre lo notan antes incluso de poder nombrar lo que están sintiendo. Volvió a estar más callada en las cenas de los miércoles, que ahora sucedían con menos frecuencia y duraban menos tiempo, siempre interrumpidas por una llamada o un mensaje que Joaquín tenía que responder. Una de esas noches, mientras el padre revisaba el celular por tercera vez en 20 minutos, empujó el plato a un lado y preguntó, con la voz baja de quien ya sabe la respuesta y solo quiere confirmarla, ¿vas a empezar a desaparecer otra vez? La pregunta atravesó a Joaquín como una hoja fría, pero él estaba demasiado cansado, demasiado distraído, como para realmente detenerse y procesar el peso de esas palabras. Murmuró un «No, hija, claro que no», automático, sin soltar el celular, y volvió a escribir la respuesta para el director. Sofía no insistió. Solo bajó la mirada hacia el plato y se quedó en silencio el resto de la cena, un silencio que, semanas atrás, ya se había derretido con paciencia y presencia, y que ahora empezaba lentamente a formarse de nuevo. Tomás se dio cuenta antes de que nadie dijera nada. Fue en un almuerzo de viernes, de los pocos que todavía lograban encajar en la apretada agenda de Joaquín, en un restaurante cerca de la oficina, y bastó mirar a su amigo sentado a la mesa. El celular boca arriba junto al plato, revisado cada 2 minutos, los ojos con ese cansancio que no es solo físico, la postura tensa de quien carga demasiado peso y finge que todo está bien, para entender que algo había vuelto a torcerse. «¿Cómo está Camila?», preguntó Tomás, directo, sin rodeos, como siempre. «Bien, ocupada. Nosotros también andamos un poco apurados», respondió Joaquín en un tono automático, del tipo de respuesta que se da sin pensar de verdad, porque ya se volvió costumbre decir que todo está bien aunque no lo esté. Tomás guardó silencio un instante, observando a su amigo con esa atención que solo logra sostener quien de verdad se preocupa, y entonces preguntó, con una calma que dolía más que cualquier grito, «¿Cuándo fue la última vez que le tomaste la mano caminando por la calle?». La pregunta agarró a Joaquín desprevenido. Abrió la boca para responder, pero no salió nada, porque no lograba recordarlo. No lograba recordar la última vez que había hecho ese gesto simple, el mismo gesto que se había propuesto hacer todos los días durante los meses de Reconquista, el mismo gesto que parecía haber desaparecido de la rutina sin que él notara el momento exacto en que eso ocurrió. «Ando ocupado», dijo finalmente, con la voz más a la defensiva de lo que pretendía. «Es una etapa. El proyecto va a terminar en unos meses y todo vuelve a la normalidad». «Eso mismo dijiste hace 3 años», respondió Tomás sin levantar la voz, pero con una firmeza que cortaba más hondo que cualquier grito. «Es una etapa. Va a pasar. Después lo compenso. Te pasaste repitiéndote esas frases mientras perdías a toda tu familia, Joaquín, y ahora las estás repitiendo de nuevo, palabra por palabra, como si yo no hubiera visto ya esta película». Joaquín sintió el estómago revolverse. Quiso discrepar. Quiso decir que esta vez era diferente, que la situación era distinta, que había aprendido de los errores del pasado, pero las palabras no salían porque una parte de él, la parte más honesta, sabía que Tomás tenía razón, y esa certeza dolía demasiado como para ignorarla. «Sé que es duro escuchar esto», continuó Tomás bajando el tono, la rabia inicial dando paso a una preocupación genuina. «Pero alguien tiene que decírtelo, porque parece que tú solo no lo estás viendo. Pasaste meses demostrándole a esa mujer y a esa niña que merecías una segunda oportunidad. Meses, Joaquín, construyendo, ladrillo a ladrillo, algo que parecía, finalmente, sólido. Y ahora lo estás dejando derrumbarse otra vez, por el mismo motivo de siempre, escondido detrás de la misma excusa de siempre». «No es tan simple», murmuró Joaquín, la voz quebrada. «Sé que no es simple. Nadie dijo que fuera simple,
Pero hay una diferencia entre que no sea simple y fingir que no está pasando. Tomás se inclinó hacia adelante, los codos sobre la mesa, los ojos fijos en los de su amigo. ¿Sabes quién más se dio cuenta? Sofía. Te preguntó hace 2 semanas si ibas a desaparecer otra vez, y tú le respondiste sin siquiera despegar los ojos del celular. Ella me lo contó, Joaquín. Tu propia hija de 6 años está más consciente de lo que está pasando que tú mismo. Aquello golpeó a Joaquín como un puñetazo directo al pecho. Recordó la escena con dolorosa claridad ahora. Sofía empujando el plato, la pregunta susurrada, su propia respuesta automática y vacía, dicha sin escuchar de verdad el peso de esas palabras. Sintió una vergüenza profunda, del tipo que sube por el cuello y quema el rostro. Y no es solo eso, continuó Tomás sin piedad, porque sabía que ese era el momento de decirlo todo, de una vez, antes de que fuera demasiado tarde. No eres el único hombre prestándole atención a Camila, Joaquín. Hay un tipo en su oficina, un arquitecto, que está haciendo exactamente lo que tú dejaste de ser. Presente, atento, curioso sobre su vida. No te lo digo para darte celos tontos, te lo digo porque es verdad, y porque el amor que se convierte en rutina muere despacio, sin que nadie lo note hasta que ya es tarde. Y esta vez, a diferencia de la primera, ella no va a esperar 2 años sola mientras tú despiertas. Porque ahora ya sabe que es posible ser feliz sin tener que mendigar atención. Joaquín se quedó en silencio largo rato, mirando el plato intacto frente a él, sintiendo el peso de cada palabra asentándose dentro de él como una piedra en el fondo de un pozo. No era rabia lo que sentía hacia Tomás, era gratitud, mezclada con un miedo profundo, del tipo que solo aparece cuando finalmente se entiende el tamaño real de lo que está en juego. ¿Qué hago?, preguntó la voz pequeña, casi de niño perdido. Ya sabes qué hacer, respondió Tomás, más suave ahora, la dureza necesaria ya habiendo cumplido su función. Ya lo hiciste antes, apareciste, elegiste todos los días durante meses estar presente en vez de estar ocupado. La diferencia es que esta vez tienes que hacerlo sabiendo que puedes perderlo todo de nuevo si te resbalas. Ya no existe eso de después lo compenso. Después puede que no exista. Joaquín salió de ese almuerzo con las manos temblando levemente. Manejó hasta la oficina, pero no logró entrar. Se quedó parado en el estacionamiento durante minutos que parecieron una eternidad, repasando cada detalle de las últimas semanas con una claridad brutal que solo llega después de que alguien tiene el valor de decir la verdad sin filtro. Recordó la notebook llevada a la cena. Recordó las llamadas que interrumpían las conversaciones. Recordó el rostro de Sofía bajando la mirada hacia el plato en silencio. Recordó con un nudo profundo en el pecho la última vez que había mirado de verdad a los ojos de Camila sin pensar en nada más al mismo tiempo, y no logró precisar cuándo había sido. Tomó el celular y llamó al director de la constructora. Pidió pasarle la coordinación operativa del día a día al asistente, manteniendo solo las decisiones estratégicas, reduciendo su carga al menos a la mitad. Sabía que eso podía costarle el crecimiento que tanto anhelaba, tal vez incluso el cargo completo, pero por primera vez en mucho tiempo, la balanza interna pesaba diferente. Colgó el teléfono y se quedó ahí, sentado dentro del auto detenido, sintiendo algo que no sentía hacía semanas. Claridad. No era la claridad cómoda de quien resolvió un problema. Era la claridad incómoda de quien finalmente ve, sin ningún velo, el tamaño del daño que puede causar si sigue fingiendo que todo está bien. Pensó en llamar a Camila, en explicarle todo por teléfono, en pedir perdón con las palabras justas elegidas con cuidado, pero recordó lo que había aprendido meses atrás, en ese mismo balcón donde Tomás le había dicho la primera verdad difícil. Nadie reconstruye la confianza con discursos, se reconstruye apareciendo. Entonces no llamó. Manejó directo a casa de Camila, sin avisar, sin ensayar ningún discurso bonito, llevado solo por la urgencia simple de llegar antes de que fuera demasiado tarde, antes de que pasara un día más con él eligiendo, sin darse cuenta, la misma ausencia de siempre. Camila abrió la puerta esperando encontrar un envío o a algún vecino,
y en cambio encontró a Joaquín parado en el pasillo, la corbata floja, el rostro cargando una expresión que ella no terminaba de reconocer, algo más crudo, más expuesto, como si él hubiera atravesado algo difícil y todavía no se hubiera recompuesto del todo. «Necesito hablar contigo», dijo él, la voz firme a pesar del nerviosismo en las manos. «Ahora si puedes». Camila dudó, mirando hacia atrás, hacia dentro del apartamento, donde Sofía veía dibujitos en el sofá, ajena a todo. Salió al pasillo, cerró la puerta con cuidado y se cruzó de brazos en una postura que era más protección que defensa. «Volvía a arruinarlo todo», comenzó Joaquín, sin rodeos. No de la misma forma exacta, pero por el mismo motivo de siempre. Dejé que el trabajo se tragara el espacio que había prometido proteger. Dejé de mirarte de verdad. Dejé de preguntarte por tu día. Dejé de tomarte la mano. Y hoy, un amigo mío tuvo el valor de decirme, en la cara, lo que yo no quería ver por mí mismo. Camila se quedó en silencio, el corazón latiendo más rápido, sin saber todavía hacia dónde iba aquello. «No vine aquí a pedir perdón con palabras bonitas», continuó él. «Las palabras bonitas no significan nada sin acción. Llamé a mi director hoy y reduje mi carga en el proyecto a la mitad. No fue fácil y tal vez tenga un costo que todavía ni sé medir, pero elegí, de nuevo, porque me di cuenta de que estaba a punto de cometer el mismo error 2 veces, y esta vez sabía exactamente lo que estaba en juego». «Joaquín», empezó Camila, la voz quebrada, sin saber cómo terminar la frase. «Déjame terminar», pidió él, gentil pero firme. «Sé que hay un hombre en tu trabajo que te ha estado prestando atención, y entiendo por qué. Mereces atención, Camila. Mereces a alguien que escuche de verdad, que te tome la mano sin pensar en otra cosa al mismo tiempo. Yo fui esa persona durante unos meses, y después volví a dejar de serlo. Si decides que no vale la pena arriesgarte conmigo otra vez, lo voy a entender, y voy a seguir siendo el mejor padre que pueda ser para Sofía, cueste lo que cueste». Las lágrimas empezaron a correr por el rostro de Camila, no de tristeza, sino de una mezcla de alivio, miedo y esperanza que no sabía cómo contener. Recordó el café con Andrés, la ligereza que había sentido, la culpa que cargó después. Recordó también cada miércoles de helado, cada noche en que Joaquín apareció sin fallar, la mano de él sobre la suya en el sofá. Supo, en ese instante, que no estaba eligiendo entre 2 hombres. Estaba eligiendo entre creer o no que alguien puede aprender de sus propios errores, incluso resbalando en el camino. «Yo también me resbalé», admitió ella, en voz baja. «No hice nada malo, pero dejé que alguien me hiciera sentir vista de un modo que debería sentir aquí, contigo. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa. Entonces nos resbalamos juntos», dijo Joaquín, dando un paso hacia adelante, vacilante. «Y tal vez eso es lo que necesitamos aceptar. No existe una versión perfecta de esto. Solo existe la decisión de seguir intentándolo, aún sabiendo que vamos a equivocarnos de nuevo. Solo necesito saber si todavía quieres intentarlo conmigo». Camila no respondió con palabras. Dio el paso que faltaba entre los dos y lo abrazó, el rostro hundido en su hombro, sintiendo todo el cuerpo relajarse de un modo que no sucedía hacía semanas. Las semanas siguientes fueron distintas a las primeras veces que reconstruyeron la relación. Había una conciencia nueva entre los dos, la certeza de que el amor no es un destino que se alcanza y queda garantizado para siempre, sino un hábito que hay que elegir una y otra vez. Joaquín instauró una regla simple. El celular se quedaba en el cajón de la entrada apenas llegaba a casa, sin excepciones, y cualquier urgencia de trabajo esperaba hasta el día siguiente. Fue una tarde de domingo, 3 meses después de aquella conversación en el pasillo, que Joaquín le pidió a Sofía que lo ayudara a elegir un anillo en una joyería pequeña cerca de casa. La niña, ya con 7 años, se tomó la tarea muy en serio, examinando cada opción como si fuera la decisión más importante del mundo, hasta señalar un anillo simple, diciendo que ese se parecía a mamá, bonito sin ser exagerado. La propuesta sucedió en la cocina, un sábado cualquiera,
mientras los tres preparaban la cena. Joaquín cortando verduras con torpeza, Camila sazonando la carne, Sofía sentada en la barra, como siempre. En medio del desorden, Joaquín soltó el cuchillo, se limpió las manos en el paño de cocina y se arrodilló ahí mismo en el suelo, sin escenario preparado, sin nada más que la verdad simple del momento. «Ya me equivoqué contigo una vez, y casi vuelvo a equivocarme», dijo sosteniendo su mano, todavía con olor a cebolla. «Pero aprendí del peor modo posible que el amor de verdad no es nunca equivocarse. Es elegir reparar, sin rendirse. Quiero casarme contigo otra vez, Camila. No para borrar lo que vivimos, sino para honrar todo lo que atravesamos, y aún así llegamos hasta aquí. ¿Aceptas?» Camila, llorando y riendo al mismo tiempo, apenas alcanzó a decir que sí antes de que Sofía saltara de la barra, corriera hacia los dos y se lanzara en medio del abrazo gritando un sí, tan fuerte como el de su madre, como si esa respuesta también fuera suya, porque de muchas formas lo era. La boda se realizó meses después, en un jardín pequeño, con pocos invitados, sin ostentación. Camila usó un vestido sencillo, Joaquín el mismo traje gris de la primera boda, ajustado a un cuerpo que había cambiado por dentro mucho más que por fuera. Sofía entró llevando las alianzas, seria y orgullosa, y fue ella quien, en el momento de los votos, le entregó a Joaquín un papel doblado que ella misma había escrito, pidiéndole que lo leyera en voz alta. Joaquín abrió el papel con las manos temblando y leyó las palabras simples de una niña de 7 años. «Quiero que papá y mamá estén juntos para siempre, pero más importante que estar juntos es que sigan eligiéndose todos los días, como hicieron conmigo». La frase arrancó lágrimas hasta de Tomás, satisfecho como solo puede estarlo un amigo de verdad al ver a otro encontrar el camino de vuelta a casa. Años después, cuentan que la casa de los Duarte nunca más volvió a quedar en silencio, que Joaquín aprendió a medir el éxito no por el tamaño de los proyectos que lideraba, sino por la cantidad de escenas en las que estaba genuinamente presente. Que Camila, viendo a su esposo con Sofía y con el hermanito que tuvieron 2 años después, entendió que la segunda oportunidad que dio no fue debilidad, sino el tipo de amor más valiente que existe, el que elige creer de nuevo, sabiendo el precio de volver a salir herido. Porque tal vez esa sea la verdad más simple y más difícil sobre el amor. No se demuestra una vez y queda demostrado para siempre. Se demuestra todos los días, en la atención pequeña, en el celular guardado, en la mano que se extiende sin que se la pidan. Y cuando alguien se equivoca, porque todos nos equivocamos, lo que importa no es nunca haber fallado, sino tener el valor de volver y elegir hacerlo diferente. Si esta historia te tocó algo por dentro, dale like ahora mismo. Ese gesto simple ayuda a que esta historia llegue a más gente que necesita escuchar que volver a empezar no es debilidad, y que perdonar no es olvidar, es elegir construir de nuevo con los ojos bien abiertos. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita, porque esta fue solo una de las historias que todavía tengo para guardar. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que todavía hay tiempo de elegir diferente. Y cuéntame en los comentarios, ¿ya viviste algo parecido a esto? ¿Le diste una segunda oportunidad a alguien o la recibiste? ¿Perdonaste a un ex y no te arrepentiste? Cuéntame también desde dónde me estás escuchando hoy. Hasta la próxima historia. Que Dios te bendiga y que bendiga tu casa así como bendijo la de Camila y Joaquín.